Durante las vacaciones mi esposo bloqueó mi cuenta y dijo, es por tu bien, el tribunal no pensó igual. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, que sé que resonará con muchas personas, quiero pedirte un pequeño favor. Si este espacio te hace sentir acompañado, por favor, suscríbete al canal y deja tu like. Es un gesto muy sencillo, pero para nosotros significa que estas voces están siendo escuchadas. Gracias de corazón. Siempre creí que el control se manifestaba con gritos, con portazos o con prohibiciones explícitas. Nunca imaginé que el control podía llegar disfrazado de cuidado, con una voz suave y una sonrisa paternal, mientras te sirven una copa de vino frente al mar. Llevábamos 3 años de casados cuando Roberto sugirió que nos tomáramos unas vacaciones largas. Te lo mereces, me dijo una noche mientras yo terminaba de revisar unos correos del trabajo en la mesa del comedor. Has estado muy estresada, Laura, deja que yo me encargue de todo. Y cuando dijo todo, lo decía en serio. Reservó los vuelos, eligió el hotel y organizó el itinerario. Yo solo tenía que hacer la maleta. En ese momento, me sentí afortunada, me sentí cuidada. El lugar era paradisíaco, un resort en la costa con todo incluido, pero decidimos salir a cenar fuera la segunda noche para probar la gastronomía local. Recuerdo el olor a salitre y a pescado a la brasa. Roberto estaba encantador, de buen humor, contándome anécdotas sobre su nuevo puesto en la financiera. Yo le escuchaba, riendo, sintiendo que por fin estábamos reconectando después de meses de rutina gris. Al terminar la cena, cuando el camarero trajo la cuenta, hice el gesto instintivo de buscar mi cartera en el bolso. Invito yo esta noche, dije, sacando mi tarjeta de débito. Era mi cuenta personal, donde recibía los pagos de mis clientes de diseño gráfico. No era una fortuna, pero era mi dinero, mi esfuerzo. Roberto me miró. No estaba enfadado, ni siquiera serio. Tenía esa expresión de condescendencia tranquila que a veces usaba cuando yo no entendía algo sobre impuestos. Deja, Laura, no hace falta, dijo él, extendiendo la mano para detener la mía. No, en serio, quiero hacerlo. Tú pagaste el hotel, insistí, sonriendo al camarero que esperaba pacientemente con el datáfono. Acerqué la tarjeta, el pitido fue agudo y seco. Operación denegada. Sentí un calor repentino subiéndome por el cuello. ¡Qué raro!, murmuré. Lo intenté de nuevo, frotando el chip contra mi blusa, pensando que era un error de lectura. Otra vez el pitido. El camarero desvió la mirada, incómodo. Esa vergüenza silenciosa, esa pequeña humillación pública, fue el primer golpe. Debe ser el banco. A veces bloquean por estar en el extranjero, dije, tratando de justificarme, aunque sabía que había avisado al banco antes de viajar. Roberto suspiró. Fue un suspiro breve, casi imperceptible, pero cargado de significado. Sacó su tarjeta, la platino que compartíamos, o eso creía yo, y pagó sin mirar el monto. No te preocupes, cariño, dijo mientras firmaba el recibo. Ya me imaginaba que esto pasaría. Esa frase se quedó flotando en el aire mientras volvíamos caminando al hotel. ¿Ya me imaginaba que esto pasaría? ¿A qué se refería? Entré en la aplicación de mi banco en el móvil mientras subíamos en el ascensor. Mis manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por esa ansiedad difusa de cuando algo no encaja. Al intentar loguearme, la app me dio un error de credenciales. Lo intenté 3 veces. Nada. Usuario bloqueado o contraseña incorrecta. Cuando entramos en la habitación, con el aire acondicionado zumbando suavemente, me giré hacia él. Roberto se estaba quitando el reloj con calma, dejándolo sobre la mesita de noche. Roberto, no puedo entrar a mi cuenta, y la tarjeta no funciona. ¿Sabes algo de esto? Él se giró, con esa calma imperturbable que empezaba a asfixiarme. Siéntate un momento, Laura. No me senté, me quedé de pie, abrazando mi propio bolso como si fuera un escudo. ¿Qué pasa? He unificado las cuentas, dijo, como quien comenta que va a llover.
Hice unos movimientos antes de venir. Noté que estabas gastando de forma un poco desordenada últimamente. Pequeñas compras aquí y allá que, sumadas, son un problema, así que decidí simplificarlo. Parpadeé, incapaz de procesar la información. Unificado, pero esa es mi cuenta personal, mi dinero, nuestro dinero. Laura, estamos casados, corrigió él con suavidad, acercándose para ponerme una mano en el hombro. Me tensé al contacto. He pasado tus fondos a una cuenta de ahorro a plazo fijo para que generen intereses. Es por tu bien, así no te tentaras a gastar en tonterías durante el viaje. Yo me encargo de los gastos. Tú solo disfruta. ¿Me has dejado sin acceso a mi propio dinero en medio de unas vacaciones? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. No te he dejado sin dinero. Estoy aquí contigo. Si necesitas algo, me lo pides. Es más seguro así. Te estresas mucho con las finanzas, y quiero que te relajes. Me quedé mirándolo. No había maldad en sus ojos, y eso era lo más aterrador. Él creía genuinamente que tenía derecho a hacerlo. Creía que era lo correcto. Me estaba tratando como a una niña pequeña a la que se le retira la paga semanal porque compró demasiados caramelos. No tenías derecho a hacer eso sin consultarme, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Laura, por favor, no arruines la noche. Su tono cambió. Se volvió un poco más frío. Una advertencia sutil. Lo he hecho para proteger nuestro patrimonio. Tú eres muy impulsiva. Además, legalmente tengo la potestad de administrar los bienes gananciales. No hagamos un drama de esto. Se metió en el baño y cerró la puerta. Escuché cómo abría el grifo de la ducha. Me quedé sola en la habitación, en un hotel de lujo, a miles de kilómetros de casa, con una tarjeta de plástico inútil en la mano y el teléfono mostrando una pantalla de error. Me senté en el borde de la cama. La humillación no era solo por el dinero, era la sensación de que mi autonomía había sido borrada de un plumazo. Si necesitas algo, me lo pides. Esa frase resonaba en mi cabeza. Me acababa de convertir en una dependiente. Esa noche, cuando él salió de la ducha oliendo a jabón caro y se metió en la cama, intentó abrazarme. Descansa, tontita, mañana se te habrá pasado el enfado, me susurró al oído. Me quedé rígida, mirando la oscuridad del techo. No dormí. Por primera vez en mi matrimonio, sentí miedo. No miedo a que me golpeara, sino miedo a desaparecer. Miedo a que la Laura que yo conocía, la profesional, la mujer adulta, se estuviera diluyendo bajo la protección de un hombre que decidía que era lo mejor para mí sin escuchar mi voz. Y lo peor era que estábamos en una isla, literal y metafóricamente. No podía irme, no podía comprar un billete de vuelta. Estaba atrapada en el paraíso, y mi carcelero dormía plácidamente a mi lado, convencido de que me estaba haciendo un favor. Al día siguiente, la dinámica cambió. Ya no éramos una pareja de iguales disfrutando del sol. Cada vez que quería un agua, un café o una revista en el kiosco del hotel, tenía que girarme hacia él, y él, siempre solícito, sacaba su billetera, pero antes de pagar, siempre hacía una pequeña pausa, una mirada evaluadora. ¿Seguro que quieres ese helado? Acabamos de comer, decía. Oh, ¿otra revista? ¿Ya terminaste la que te compré ayer? No eran negativas directas, eran filtros. Cada deseo mío tenía que pasar por su aprobación. Y cada vez que él sacaba la tarjeta, yo me hacía un poco más pequeña. La vergüenza de tener que esperar a que él aprobara un gasto de $3 era corrosiva. Intenté llamar al banco desde mi móvil aprovechando que él fue al gimnasio. Lo siento, señora, me dijo la operadora tras verificar mis datos. La cuenta titular ha sido fusionada y el titular principal ha establecido restricciones de seguridad. Necesitamos la autorización por voz del señor Roberto para desbloquear los accesos o realizar transferencias, pero yo soy cotitular. Era mi cuenta, balbuceé, sintiendo que las lágrimas picaban mis ojos.
Las condiciones de la cuenta mancomunada que firmaron hace 2 años permiten que cualquiera de las partes modifique los límites, y en este caso, se ha marcado como administración única temporalmente. No puedo hacer nada sin él. Colgué el teléfono justo cuando escuché la tarjeta llave abriendo la puerta de la habitación. Roberto entró, sudoroso y vital, con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Qué buena sesión!, exclamó. ¿Te has vestido ya? Pensé que podíamos ir a ver unas joyas al centro comercial. Quiero regalarte algo bonito. Me dieron ganas de vomitar. Quería regalarme algo. Él elegía qué, cuándo y cuánto. Mi dinero estaba secuestrado por mi bien, pero él podía ser generoso cuando quisiera. Era una jaula de oro, y él tenía la única llave. Me levanté de la cama, forzando una sonrisa que me dolió en la cara. Sabía que si montaba una la joyería brillaba con esa luz artificial y agresiva que tienen las tiendas de lujo, diseñada para que los diamantes destellen y tus imperfecciones se noten más. Roberto caminaba por el local como si fuera el dueño, saludando a la dependienta con una familiaridad encantadora. Yo iba 2 pasos por detrás, arrastrando los pies, sintiéndome una impostora en mi propia vida. Mira esto, Laura, dijo, señalando un collar de oro grueso, pesado, con una piedra verde en el centro. Era ostentoso, antiguo, exactamente el tipo de joya que yo jamás usaría. Mi estilo siempre había sido minimalista, plata, líneas finas, discreción. Es muy grande, Roberto. No creo que me pegue, murmuré, intentando ser diplomática. Tonterías. Necesitas cosas que resalten. Te escondes demasiado. Le hizo una seña a la vendedora. Nos llevamos este. Ni siquiera preguntó el precio. Sacó la tarjeta, nuestra tarjeta, mi dinero secuestrado y pagó. Luego, se acercó a mí con el estuche de terciopelo abierto. Date la vuelta, me ordenó suavemente. Obedecí. Sentí el frío del metal contra mi piel y el peso de la piedra cayendo sobre mi pecho como un ancla. Me miré en el espejo del mostrador. No vi a una mujer amada recibiendo un regalo. Vi a una muñeca siendo decorada por su dueño. ¿Ves?, susurró él, colocando sus manos sobre mis hombros y mirándome a través del espejo. Ahora pareces una mujer de verdad, no una estudiante de arte. Ese comentario me dolió más que el bloqueo de la cuenta. Una mujer de verdad, como si mi identidad anterior, la que yo había construido con mi trabajo y mis decisiones, fuera un borrador mal hecho que él tenía que corregir. Gracias, dije. La palabra salió pastosa, amarga. De nada, mi amor. ¿Ves cómo si puedo cuidarte? Los días siguientes fueron una tortura psicológica lenta y silenciosa. Aprendí rápido que la resistencia abierta solo empeoraba las cosas. Si me quejaba, él se ponía en el papel de víctima. ¿Cómo puedes estar amargada en un lugar así? Me desvivo por ti y solo recibo malas caras. Si guardaba silencio, me preguntaba obsesivamente qué pensaba. Así que opté por una tercera vía, la sumisión fingida. Sonreía, asentía, comía lo que él pedía para mí en los restaurantes. Ella tomará el pescado, pero sin la salsa, que le cae pesada, decía él al camarero, mientras yo miraba la carta deseando una pasta. Y yo callaba, comía el pescado seco, tragando mi orgullo con cada bocado. Pero el verdadero golpe, el que me hizo entender que esto no era solo un control financiero temporal por mi bien, llegó la 4ª noche. Estábamos en la terraza de la habitación. Yo tenía mi teléfono en la mano, revisando compulsivamente la bandeja de entrada, buscando alguna señal de normalidad, algún correo de mis clientes que me recordara quién era yo fuera de esa isla. Roberto estaba leyendo un libro, aparentemente distraído. Por cierto, dijo sin levantar la vista, vi que te llegó un correo de la agencia de marketing, esos tal Creativos del Sur. Me helé. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, intentando que no me temblara la voz. Me saltó la notificación en el iPad. Tenemos las cuentas sincronizadas en la nube. ¿Recuerdas?
¿Y qué pasó? Mi corazón latía desbocado. Era un proyecto grande. Uno que llevaba meses persiguiendo. Les contesté. ¿Qué tú qué? Me levanté de la silla de golpe. Roberto cerró su libro con calma, marcando la página con el dedo. Les dije que por ahora no podías asumir el proyecto, que estabas pasando por un momento personal delicado y necesitabas un descanso indefinido. El mundo se detuvo por un segundo. El sonido del mar desapareció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. ¿Estás loco?, grité. Fue la primera vez que levanté la voz en todo el viaje. Ese era mi contrato más importante del año. No puedes sabotear mi trabajo así. Él se levantó despacio, con esa calma terrorífica. No grites. Laura, te están mirando los vecinos, dijo, señalando vagamente hacia los balcones contiguos. No es sabotaje, es protección. Te sexta trabajando hasta las 3 de la mañana la semana pasada. Te estabas matando, necesitas parar, y como tú no tienes la fuerza de voluntad para decir que no, lo hice yo por ti. Deberías agradecérmelo. Me has arruinado la reputación. Sentí lágrimas de impotencia quemándome las mejillas. Van a pensar que soy inestable. Piensa lo que quieras, respondió él, volviendo a sentarse. Cuando volvamos y estés descansada, ya verás cómo me das la razón. Ahora, por favor, sírveme un poco más de vino. Me encerré en el baño. Abrí el grifo para que el ruido del agua ahogara mis sollozos. Me miré al espejo. Tenía el collar horrible puesto. Me lo arranqué con rabia, arañándome el cuello en el proceso, y lo lancé contra las toallas. Estaba atrapada. No solo tenía mi dinero secuestrado, ahora estaba desmantelando mi carrera profesional desde la distancia. Me estaba aislando. Si perdía mis clientes, dependería económicamente de él al 100%, y eso era exactamente lo que él quería. No era por mi bien, era para poseerme. Me senté en el suelo frío del baño, abrazando mis rodillas. La ira inicial dio paso a una claridad fría y afilada. Llorar no servía de nada, gritarle no servía de nada. Él tenía el control del dinero, de los vuelos y ahora de mis comunicaciones. Si quería salir de allí, si quería recuperar mi vida, tenía que dejar de ser la víctima impulsiva que él creía que era. Tenía que ser más lista. Me lavé la cara con agua helada, me sequé las lágrimas. Me volví a poner el collar, sintiendo el asco que me provocaba el metal en la piel. Respiré hondo 3 veces. Salí del baño. Roberto me miró, esperando quizás otra ronda de gritos o súplicas. Tienes razón, dije, con la voz muerta pero firme. Estaba muy estresada. Quizás necesitaba que alguien tomara el control por mí. Perdona por gritar. Sus ojos brillaron con satisfacción. Esa mirada de triunfo me revolvió el estómago, pero mantuve la sonrisa. Ven aquí, tontita, dijo, abriendo los brazos. Fui y me dejé abrazar. Sentí su corazón latiendo contra mi pecho y juré, en silencio, que ese hombre no volvería a destruir nada mío, pero necesitaba un plan, y necesitaba ayuda externa, algo que él no pudiera controlar. Al día siguiente, mientras él dormía la siesta, bajé al lobby. Sabía que no podía usar mi teléfono ni el de la habitación, porque él revisaba los registros. Necesitaba un ordenador neutral. Fui al centro de negocios del hotel. Fuera de servicio, decía un cartel. Maldije por lo bajo. Busca un ordenador. Señora, preguntó un conserje joven, con acento local. Sí. Urgente, necesito imprimir unos billetes. Mentí, el del Business Center está roto, pero si es rápido, puede usar la tablet de recepción para huéspedes. Me llevó al mostrador. La tablet estaba anclada a la mesa. Miré a mi alrededor. Roberto seguía arriba. Tenía 10 minutos. Entré en mi correo personal. Cambié la contraseña inmediatamente. Luego, busqué en Google algo que nunca pensé que buscaría en mi luna de miel diferida: abogados de familia expertos en violencia económica. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear.
Copié 3 números de teléfono y direcciones de correo en un trozo de papel que escondí dentro de mi sujetador. Justo cuando iba a cerrar la sesión, una mano se posó sobre la tablet, cubriendo la pantalla. El olor a su colonia me golpeó antes de que hablara. ¿Qué estás haciendo, Laura? Su voz ya no era suave, era hielo puro. Me giré lentamente. Roberto estaba allí, con las gafas de sol puestas, aunque estábamos en el interior. No sonreía. Te dije que te desconectaras, susurró, acercando su cara a la mía. ¿Por qué me obligas a ser el malo? Me agarró del brazo, justo por encima del codo, apretando lo suficiente para hacer daño pero no lo suficiente para dejar marca. Vámonos a la habitación, ahora. Mientras me arrastraba hacia el ascensor bajo la mirada indiferente de los turistas, supe que la fase de vacaciones había terminado. Ahora estábamos en guerra, y yo estaba en territorio enemigo sin armas. Pero él no sabía lo que yo había visto en la pantalla antes de que su mano la cubriera. Un correo de confirmación de mi banco, un correo automático que él no había borrado. Decía, solicitud de préstamo aprobada. El préstamo estaba a mi nombre, por una cantidad exorbitante. Roberto no solo me estaba controlando, me estaba robando, me estaba endeudando de por vida. En el ascensor, mientras subíamos en silencio, miré mi reflejo en las puertas metálicas. Ya no había miedo en mis ojos. Había pánico. Sí, pero también había una determinación feroz. Tenía que escapar de esa isla, y no podía esperar al vuelo de vuelta programado para dentro de 5 días. Si esperaba 5 días más, no quedaría nada de mí. Cuando llegamos a la habitación, él cerró la puerta y puso el pestillo de seguridad. Siéntate, dijo, tenemos que hablar muy seriamente sobre tu comportamiento. Me senté, pero mi mente ya no estaba en la habitación. Mi mente estaba repasando el papel que me quemaba contra la piel dentro de mi ropa, y calculando cuántos segundos tardaría en llegar a la puerta si él se distraía. No sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría las reglas del juego por completo. Lo que Roberto llamaba amor y protección estaba a punto de chocar contra la realidad de un sistema legal que él creía tener burlado. La humillación había terminado. La supervivencia acababa de empezar. Roberto se sentó en el sillón de mimbre, cruzó las piernas y me miró como un maestro decepcionado con un alumno lento. ¿Un préstamo?, repitió, soltando una risa corta y seca. Laura, por favor, no tienes visión financiera. Yo estaba de pie junto a la puerta, temblando, pero no de frío. Vi el correo, Roberto, $50,000, a mi nombre, sin mi firma. Eso es fraude, es gestión patrimonial, corrigió él, sin inmutarse. Necesitaba liquidez inmediata para una oportunidad de inversión inmobiliaria que no podía dejar pasar. Si te lo explicaba, te ibas a poner nerviosa, ibas a hacer 1000 preguntas absurdas y perderíamos la oportunidad. Lo hice por nosotros, para nuestro futuro. Es mi crédito, es mi deuda, y yo soy tu esposo. Lo que es tuyo es mío. ¿No recuerdas los votos? Se levantó despacio y caminó hacia la caja fuerte del armario. Además, no te preocupes, yo pagaré las cuotas, tú ni te enterarás. Marcó la combinación, Vic, 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 Vip. Abrió la puerta metálica y metió mi teléfono, que me había quitado en el ascensor. Luego, sacó nuestros pasaportes, los sostuvo en el aire un momento, mirándome fijamente, y se los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Creo que es mejor que yo guarde esto. Estás muy alterada y no quiero que hagas ninguna locura, como intentar irte al aeropuerto sola. Te perderías. No hablas bien el idioma. Sería peligroso. Esa fue la sentencia. No me golpeó. No me gritó. Simplemente me confiscó mi identidad y mi libertad de movimiento con la calma de un burócrata. Ahora, vamos a pedir la cena al servicio de habitaciones, dijo, cerrando el armario. No tengo ganas de bajar y que montes otro espectáculo. La cena fue la hora más larga de mi vida. Él comió con apetito, comentando la textura de la carne y el vino. Yo revolví mi ensalada,
sintiendo que cada hoja de lechuga era de plomo. Mi mente, sin embargo, iba a 1000 por hora. Tenía los pasaportes en su chaqueta. La chaqueta estaba colgada en el respaldo de su silla. Él estaba bebiendo. Era su tercera copa de vino tinto. Roberto tenía el sueño pesado cuando bebía. Lo sabía por experiencia. ¿No vas a comer?, preguntó, limpiándose la comisura de los labios. Estás pálida. Me duele la cabeza. Mentí, bajando la voz. Creo que me voy a acostar ya. Mejor, mañana será otro día. Mañana entenderás que todo esto es una tontería. Me metí en la cama vestida con el pijama, pero debajo llevaba mi ropa interior y el papel con los números de los abogados pegado a la piel, ahora húmedo por mi sudor frío. Me hice la dormida. Controlé mi respiración para que fuera rítmica, lenta. Roberto se quedó viendo la televisión un rato más. Escuché el tintineo de la botella contra la copa una vez más. Luego, el sonido del televisor apagándose, sus pasos pesados hacia el baño, el agua, y finalmente, el crujido del colchón a mi lado. Esperé hasta que sus ronquidos llenaron la habitación. Eran rítmicos, profundos. Me deslicé fuera de las sábanas milímetro a milímetro. El aire acondicionado zumbaba, cubriendo el leve roce de mis pies descalzos sobre la alfombra. Fui hacia la silla. Allí estaba la chaqueta. Mis manos temblaban tanto que temí que el ruido de la tela al moverse lo despertara. Metí la mano en el bolsillo. Sentí el cuero de los pasaportes. Los saqué despacio. 1, 2, y algo más. Su cartera. La tomé también, no por robarle, sino porque necesitaba efectivo para un taxi. Mi tarjeta seguía bloqueada. Recuerden, me vestí en el baño, a oscuras, con la puerta apenas entornada. Me puse los zapatos de deporte que usaba para caminar. Agarré mi bolso, que estaba vacío salvo por un paquete de pañuelos, y me acerqué a la puerta de la habitación. Aquí venía el problema. El pestillo de seguridad hacía un clac metálico al abrirse. Miré a Roberto. Seguía roncando. 1, 2, 3. Giré el pestillo rápido. Clac. El ruido sonó como un disparo en el silencio de la noche. Roberto gruñó en sueños y se movió, dándose la vuelta. Me congelé, con la mano en el pomo, el corazón latiéndome en la garganta. Se quedó quieto de nuevo. Abrí la puerta y salí al pasillo. No corrí, me obligué a caminar normal hasta el ascensor para no llamar la atención de las cámaras o del personal de seguridad nocturno. Bajé al lobby. Eran las 3 de la mañana. Solo había un recepcionista medio dormido y un guardia de seguridad mirando el móvil. Salí por la puerta giratoria hacia la humedad tropical de la noche. El aire me golpeó la cara y, por primera vez en 4 días, pude respirar de verdad. Taxi, susurré a un vehículo blanco aparcado en la entrada. El conductor dormitaba. Golpeé la ventanilla. Al aeropuerto. Por favor. Ahora, en el trayecto, saqué el dinero de la cartera de Roberto. $300 en efectivo. Suficiente. Cuando llegué al aeropuerto, no fui a los mostradores de facturación. Fui directamente a una cabina telefónica pública. Sí, todavía existen en algunos lugares, y bendita sea su existencia. Saqué el papel arrugado de mi sujetador. Marqué el primer número. Era un bufete internacional con servicio de emergencia 24 horas. Lo había elegido por eso. Bufete Méndez. Asociados. Dígame, contestó una voz femenina, profesional, lejana. Necesito ayuda. Mi voz se quebró. Soy Laura G. Estoy en el extranjero. Mi marido me ha retenido. Ha suplantado mi identidad bancaria y ha pedido un préstamo fraudulento a mi nombre. Acabo de escapar. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz cambió. Se volvió más nítida, más alerta. Señora, ¿está usted en un lugar seguro? Estoy en el aeropuerto. Tengo su tarjeta de crédito y los pasaportes, pero él se despertará en unas horas. Escúcheme bien, no vuelva, no hable con él. Vamos a interponer una demanda inmediata y solicitaremos medidas cautelares.
Necesito que vaya a la policía del aeropuerto ahora mismo y ponga una denuncia por violencia económica y coacción. Necesitamos ese papel para cuando aterrice en su país. ¿Me entiende? Sí, dije, llorando de alivio. Sí, la entiendo. Y señora, no toque ese dinero que sacó de la cartera, excepto para lo vital. Guarde todos los recibos. A partir de ahora, cada movimiento cuenta. Él va a intentar decir que usted le robó y huyó. Nosotros vamos a demostrar que usted escapó para sobrevivir. Colgué el teléfono, me sequé las lágrimas con la manga de la camiseta, me acerqué a un policía que patrullaba la terminal. Disculpe, oficial, dije en mi inglés roto pero firme, quiero reportar un crimen. Pasé las siguientes 6 horas en una oficina gris, narrando la humillación paso a paso. Cuando finalmente subí al avión, pagado con la tarjeta de crédito corporativa de Roberto, un último acto de justicia poética que la abogada me autorizó como necesidad de emergencia, miré por la ventanilla mientras la isla se hacía pequeña. No sentía pena, no sentía amor, sentía una ira fría, calculadora. Roberto creía que yo era una niña impulsiva que necesitaba ser controlada. Estaba a punto de descubrir que yo era una mujer adulta capaz de usar el sistema judicial con una precisión que él, en su arrogancia, jamás calculó. Al aterrizar en mi ciudad, mi teléfono, que había recuperado de la caja fuerte antes de salir, casi se me olvida contarlo, fue el momento de más pánico porque tuve que volver a entrar cuando ya estaba en la puerta. Empezó a vibrar sin parar. 50 llamadas perdidas de amor. Y entonces, un mensaje de texto entró. Laura, ¿dónde estás? Esto no es gracioso. He llamado a la policía. Vuelve ahora y podemos arreglarlo. No me obligues a bloquearte todo de verdad. Sonreí, una sonrisa triste, pero real. Demasiado tarde. Roberto, murmuré a la pantalla, ya no tienes que bloquear. Fui directa del aeropuerto al juzgado. Mi abogada me esperaba en la puerta. Era una mujer baja, de mirada afilada, que me dio el primer abrazo sincero que había recibido en meses. ¿Lista?, me preguntó. Lista para recuperar mi vida. Lo que no sabía era que Roberto no se iba a rendir tan fácil. Él tenía dinero, contactos y una fachada de hombre perfecto que engañaría a cualquiera. La batalla legal que estaba a punto de comenzar sería más sucia y dolorosa que cualquier cosa que hubiera vivido en esa isla. Él llegó 2 días después, y no vino solo. Vino con una demanda de divorcio por abandono de hogar y robo, y con un informe psiquiátrico pagado que sugería que yo sufría de inestabilidad emocional grave. Quería destruirme, quería que el mundo creyera que yo era la loca, pero había algo que él había olvidado en su plan maestro: las huellas digitales no mienten, y la firma digital en ese préstamo de $50,000 tenía una dirección IP. La dirección IP del hotel, a una hora en la que las cámaras del pasillo mostraban que yo estaba en el spa, y él, solo en la habitación con su iPad. El juicio estaba por comenzar, y yo tenía una sola bala de plata. El juzgado de familia no se parecía en nada a lo que sale en las películas. No había mazos de madera golpeando mesas, ni gente gritando, protesto, cada 5 segundos. Solo había un zumbido constante de aire acondicionado, luces fluorescentes que parpadeaban y un olor rancio a café de máquina y ansiedad. Roberto llegó con un traje azul marino impecable, el nudo de la corbata perfecto y esa expresión de mártir sufrido que había ensayado tan bien. Al verme en el pasillo, no mostró ira, me miró con una tristeza profunda, casi paternal, y negó suavemente con la cabeza. Si yo no hubiera vivido el infierno de esa isla, si yo fuera una espectadora externa, le habría creído, habría pensado, pobre hombre, mira cómo sufre por su mujer inestable. Dentro de la sala, su abogado fue despiadado pero elegante, pintó un cuadro de mí como una mujer creativa pero caótica, propensa a gastos impulsivos y crisis nerviosas. Presentaron los extractos de mi cuenta, la que Roberto había manipulado mostrando gastos erráticos antes del viaje.
Mi cliente solo intentó consolidar las finanzas para evitar la bancarrota familiar, dijo el abogado con voz suave. El bloqueo de la cuenta fue una medida de emergencia ante una conducta compulsiva, y la señora Laura respondió huyendo del país, robando efectivo y abandonando a su esposo en un estado de angustia. Yo sentía que me hacía pequeña en la silla. Mis manos, escondidas bajo la mesa, se clavaban en mis muslos. Por un momento, la duda volvió a reptar por mi espalda. ¿Y si tienen razón? ¿Y si exageré? Ese es el poder del abuso psicológico, te hace dudar de tu propia cordura hasta el final. Entonces, mi abogada, la mujer de mirada afilada, se puso de pie, no alzó la voz. Su señoría, no estamos aquí para debatir sobre gastos en supermercados. Estamos aquí para hablar de un delito federal, suplantación de identidad y fraude bancario. Roberto se removió en su silla, pero mantuvo la compostura. Mi abogada sacó una carpeta fina. El día 14 de este mes, a las 4:15 de la tarde, se firmó digitalmente un préstamo por $50,000 a nombre de mi clienta, utilizando sus credenciales bancarias. La IC de la firma corresponde al dispositivo iPad del señor Roberto, conectado a la red Wi-Fi de la habitación 304 del hotel. Hizo una pausa dramática, no para el público, sino para el juez. A esa misma hora, las 4:15 de la tarde, las cámaras de seguridad del spa del hotel, situadas en el edificio anexo, muestran a mi clienta, la señora Laura, recibiendo un tratamiento facial. Aquí está el registro de entrada, la grabación y la factura firmada de puño y letra a las 4:45 de la tarde. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo murmullos, solo el sonido de la respiración pesada de alguien al fondo. El juez tomó los documentos, miró las fotos del vídeo de seguridad, miró el registro digital del banco. Luego, levantó la vista y miró a Roberto. Roberto ya no parecía un mártir. Su rostro había perdido el color. La máscara de esposo preocupado se había agrietado, dejando ver, por primera vez en público, la frialdad calculadora que yo conocía. Señor, dijo el juez, con un tono que heló la sala, ¿puede explicar cómo su esposa firmó un préstamo desde su tableta en la habitación mientras estaba siendo atendida en otro edificio? Roberto abrió la boca, la cerró, intentó sonreír, pero fue una mueca. Seguramente, ella me dio las claves antes. Me pidió que lo hiciera, balbuceé. Le pidió que pidiera un préstamo a su nombre para luego ir denunciando ese mismo préstamo, preguntó el juez, arqueando una ceja. Ahí terminó. No hubo explosiones, ni confesiones llorosas, solo el sonido seco del bolígrafo del juez anotando algo en el expediente. La sentencia de divorcio no fue inmediata, los trámites legales son lentos, pero las medidas cautelares fueron fulminantes. El juez ordenó la anulación inmediata de la deuda a mi nombre, el desbloqueo de mis cuentas y una orden de alejamiento contra Roberto mientras se investigaba el fraude penal. Salí del juzgado temblando, pero esta vez no era de miedo, era la descarga de adrenalina de quien acaba de esquivar una bala mortal. Roberto salió 10 minutos después, pasó a mi lado escoltado por su abogado, se detuvo un segundo, no me miró a los ojos. Miró al suelo, apretando la mandíbula con tanta fuerza que pude ver el músculo tensarse. Te vas a arrepentir, susurró, tan bajo que solo yo pude oírlo. Sin mí no eres nada. Me giré, lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de lo pequeño que era, un hombre que necesitaba anular a otro ser humano para sentirse grande. Sin ti, le dije, con una voz que me sorprendió por su firmeza, soy libre, y soy dueña de mi dinero, de mi tiempo y de mi vida. Eso es todo lo que necesito ser. Se subió a su coche y se fue. Los meses siguientes no fueron fáciles. Tuve que reconstruir mi autoestima ladrillo a ladrillo. Tuve que aprender a no pedir permiso para comprarme un café. Tuve que convencer a mis clientes de que estaba de vuelta, más fuerte y creativa que antes. Algunos no volvieron,
pero otros nuevos llegaron. Pagué las deudas que él había generado en la tarjeta conjunta antes de cerrarla para siempre. Me costó dinero, me costó lágrimas y muchas sesiones de terapia entender que el amor no duele, no controla y no te pide las contraseñas de tu alma por tu bien. Hoy, estoy sentada en mi propio apartamento. Es pequeño, mucho más modesto que la casa que compartíamos. No tengo joyas caras, ni viajo a resorts de lujo por ahora, pero cuando abro mi aplicación del banco, el dinero que veo es mío. Cuando decido cenar cereal a las 10 de la noche, nadie me juzga, y esa paz no tiene precio. A veces, todavía me despierto sobresaltada pensando que he perdido la tarjeta o que él ha vuelto para bloquearme la salida, pero luego respiro, miro a mi alrededor y recuerdo que la jaula está abierta, y que fui yo quien giró la llave. Si estás viendo esto y sientes que alguien controla cada paso que das, cada centavo que gastas, y te dice que es porque te quiere demasiado, corre, no es amor, es un secuestro disfrazado de abrazo, y créeme, eres más fuerte de lo que te han hecho creer. Esta historia no termina aquí, hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.